Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sesión académica en la que tenemos el gusto de escuchar a doctor Rafael Villegas Guillot, quien hará una presentación de lo que él considera que es su experiencia y oficio. Rafael nació en la Ciudad de México, es arquitecto egresado de la UNAM con mención honorífica y medalla de oro. Doctor en urbanismo, también por la UNAM, y tiene maestría en urbanismo, en administración y planeación de sistemas de la Universidad La Salle, posgrados en planeación del sistema urbano y estructuras espaciales de la UNAM, diplomado en gobierno y políticas públicas en la Universidad Iberoamericana, creador artístico honorífico del Sistema Nacional de Creadores, miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, académico de número, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como de la Asociación Mexicana de Urbanistas y de Architects Board of Australian Capital Territory. Docente de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en las Universidades Nacional Autónoma de México, Anáhuac, el TEC de Monterrey, la Iberoamericana, La Salle e Intercontinental. Tutor del programa Jóvenes Creadores del FONCA y miembro del Consejo Consultivo 1999-2002, Cultura 2020. Trabajó en el extranjero con Ove Arup en Arup Associates, en Londres, Reino Unido, en 1970, Kenzo Tange y Urtek en Tokio, Japón, 73-74, y Bernard Cerfus en París, Francia, en 75. En México, asociado de Agustín Hernández, asesor técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, y colaboró con Augusto Álvarez, Enrique Castañeda Zamborrell y Ramón Torres Martínez. Desde 1976 realiza su práctica profesional desarrollando diversos tipos de obra y proyectos arquitectónicos y urbanos con participación en múltiples concursos nacionales e internacionales. Ha obtenido distinciones, honores y reconocimientos, 18 nacionales y 100 internacionales, como el premio José Villagrán García del CAMSAM en la docencia, menciones en la cuarta y octava Bienal de Arquitectura Mexicana de la Federación de Colegios de Arquitectos, primer premio de la Universidad Iberoamericana como docente, el concurso Haciendo Ciudad en el 2003 y el primer premio módulo Triónica Univisa en el 87. Primer premio en el edificio de la Alianza Francesa de México Satélite en 1980, entre otros. Ha impartido 35 conferencias, ha participado en 24 exposiciones, 65 publicaciones y artículos en libros y revistas, diversos viajes de estudio, negocio y turismo por 50 países. Su obra comprende arquitectura, urbanismo, planeación, diseño interior, industrial, gráfico, textil, escultura y fotografía. Rafael, bienvenido. Y como no soy muy bueno para hablar ni pronunciar el náhuatl, creo que tú nos podrías explicar el título de esta sesión y desarrollar tu presentación. Gracias, Rafael. Adelante. Gracias. Perdón, es que estaba preparando aquí Bueno, pues, primero que nada, pues quiero darle las gracias por la oportunidad. Pues un agradecimiento particular al arquitecto José Reigadas, que es el presidente de nuestra academia. Digo, un gran reconocimiento para mí el permitirme estar aquí con ustedes y además de todo una distinción y un gran honor. También quiero agradecer pues, a Toño Gallardo, nuestro secretario general de la academia, por esta oportunidad y pues entre otros también algunos expresidentes, a Javier Cortés, que además de ser amigo desde la infancia, a través de sus hermanos menores, fue mi tutor y fue al mismo tiempo jurado en mi disertación, doctoral.
a Francisco Treviño, que además de una amistad de muchos años, pues junto con Francisco Covarrubias, también expresidente de la Academia, que en paz descanse, fueron los primeros que me invitaron a un proyecto de urbanismo y pues digo, un agradecimiento por estar aquí con ustedes. Eh, un recuerdo a nuestro querido fundador, el arquitecto Mario Pani, con quien tuve una gran amistad, un gran maestro y al mismo tiempo varias veces, sin ser de la academia, me invitó a participar pues dentro de la academia y dentro de las actividades diversas, incluyendo viajes. Muchas gracias a todos los académicos, a todos los colegas, estudiantes y a amigos y personas que nos acompañan en esta conferencia. Digamos, el nombre que le puse, yo usualmente desde que era estudiante, uso nombres náhuatl para mis diferentes proyectos y pues creo que es una lengua que forma parte de nosotros a partir del siglo XIX, se volvió un poco en desuso, anteriormente era propiamente obligatoria y probablemente más hablada que el mismo español, junto con otras lenguas originarias. Y pues el oficio significa propiamente el quehacer del arquitecto, la labor, lo profesional propiamente, y decidí escoger ese nombre que pues significa eso en la arquitectura, digamos el quehacer del arquitecto. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Qué bien. Correcto. Entonces, Calmanani Tequitl, Calmanani es el arquitecto, el edificador propiamente, y Tequitl es el oficio del arquitecto. Y la conferencia pues, va a tratar sobre la evocación y experiencias en el oficio de la arquitectura, que es pues, propiamente lo que he hecho a lo largo de mi vida. Digamos un resumen nada más curricular. Mi práctica oficio profesional, desde 1976 la ejerzo en mi propio despacho, Villegas y Asociado. Estuve anteriormente con Agustín Hernández, fui asesor de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal. En el extranjero estuve con Bernard Serfus en París, con Kenzo Tange en Tokio, en Japón. Con Augusto Álvarez tuve alguna temporada aquí en México, con Arup Associates and Engineers Association en Londres, con Enrique Castañeda Tamborrell, un gran amigo y gran arquitecto, y con Agustín Hernández empecé como dibujante de educación, pues ya la mencionaron. Tengo un doctorado, 2 maestrías, un diplomado en gobierno y política pública de la Ibero. En cuanto al diplomado, tiene mucha relación con lo que viene a ser el urbanismo, la John F. Kennedy School of, de Políticas, de Public Policy en Harvard, está totalmente relacionada con la Escuela de Urbanismo. Entonces, pues, creí que era importante tener esa relación porque el urbanismo no se puede hacer sin el apoyo del gobierno. Y luego un posgrado del sistema urbano en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, un posgrado en estructuras espaciales también en la UNAM y mi recepción en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Membresías, pertenezco la más reciente a la Asociación Mexicana de Urbanistas, al FONCA, a la Comisión Consultiva, al Sistema Nacional de Creadores de Arte, a la Academia Nacional de Arquitectura, a The Architects Board of Australian Capital Territory y al Colegio de Arquitectos de México y Sociedad Mexicana de Arquitectos.
Y como complementos he dado docencia en la UNAM, en la Anáhuac, en la Ibero, en el TEC de Monterrey, La Salle, tutor del FONCA, Cultura, y recientemente obtuve el premio José Villagrán para por la docencia a los 50 años de haber pues iniciado a dar clases en 1972. De honores, premios y reconocimientos, he tenido varios, 18 nacionales, 7 internacionales, exposiciones, 24 exposiciones individuales y colectivas en México y el mundo sobre arquitectura, conferencias más de 50 en universidades, congresos y diversas instituciones, publicaciones más de 65 en libros, revistas, reportajes y artículos varios, investigación en arquitectura, urbanismo, diseño, tecnología, historia, economía y política. De idiomas, pues hablo bien español, inglés y francés, japonés, alemán y náhuatl, estudios y conocimiento. Viajes de estudio, negocio y turismo por más de 50 países alrededor del mundo, y mi obra contempla arquitectura, urbanismo, planeación, diseño interior, diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil, escultura y fotografía. Y de aquí pues entraremos propiamente a la conferencia en sí. Y lo que viene a ser la vocación, inicios y vocación, y aquí traigo el recuerdo de José Ortega y Gasset, que decía: yo soy yo y mi circunstancia, porque pues dependemos de eso. En el inicio, pues viene desde mi nacimiento. Cuando nací, pues no sé, tuve la suerte de nacer y vivir en la colonia de los Arquitectos. Esta colonia es una colonia que a mediados del siglo XIX fue la primera colonia propiamente en la Ciudad de México, y pues la hicieron para los profesores, maestros y estudiantes de la Academia de San Carlos. Así se inició, y de ahí se vino un desarrollo de lo que vino a ser posteriormente todos los fraccionamientos en la Ciudad de México a partir de esta colonia. Entonces, pues por alguna razón ahí nací. Y luego además la colonia posteriormente, por el nombre del Rancho San Rafael, se cambió a Colonia San Rafael, y pues yo vivía ahí a media cuadra de lo que fue la iglesia de San Rafael. Entonces, pues de alguna manera todo esto coincidió, pero lo más extraño de todo es que me encantaba dibujar, sobre todo aviones, que me acuerde. Allá por los 5 años estaba en el suelo dibujando en unas hojas, cuando se apareció un tío, tengo la vista de sus piernas, y me dijo: ay, qué bonito dibujas, seguro vas a ser arquitecto. Y pues resulta que desde ahí pues se me quedó ya la vocación de ser arquitecto. Posteriormente, de la colonia San Rafael me cambié a Polanco, o nos cambiamos en la familia, y fui al Instituto Patria, y en el vestíbulo de la entrada estaba la iglesia San Ignacio, proyecto del arquitecto Juan Sordo Madaleno, y realmente cada vez que entraba al vestíbulo, lo primero que hacía era correr a ver la maqueta, y me fascinaba en la entrada y la salida sacar, pues no sé, el gusto de observarla, de verla, de ver esa maqueta. Posteriormente, me regresé otra vez a la colonia de los Arquitectos, al Cristóbal Colón, y me invitaron a formar parte de los Scouts. Ahí en los Scouts, mi compañero de banca era Lorenzo Aldana, arquitecto que fue presidente de la federación, y nos las pasábamos dibujando los dos, y pues los dos entramos, digamos, a los Scouts, y en los Scouts teníamos campamentos, y en los campamentos hacíamos construcciones, llegamos a hacer muchos refugios, hacíamos edificios más o menos como el que aparece aquí, en donde entre 4 árboles montábamos elementos para poder tener las tiendas de campaña una sobre otra, y hacíamos propiamente pequeños rascacielos de tiendas de campaña, diferentes tipos de refugios, alguna vez hundidos, otras veces torres de vigilancia, en fin.
entradas, cocinas, teníamos todo que armar todo el campamento y eso pues formó parte de la formación como arquitecto, eh, eh, ratificando mi oficio de alguna manera y la vocación que ya traía desde los 5 años. Posteriormente, en ese mismo grupo, fuimos 2 veces al convento de Santa María, Aguacatlán, en Cuernavaca, donde que fue construido y hecho por el joven en ese entonces, Fray Gabriel Chávez de la Mora, Premio Nacional de Arquitectura, y ahí en el convento, pues disfrutamos de la arquitectura en una forma enorme, rodeada de cantos gregorianos, con una fuerza impresionante. Amigos, digamos, éramos niños, pero iba Lorenzo, amigos del padre Lemercier, de Fray Gabriel, de Fray Pedro, en fin, diferentes eh, y todo esto pues, fue reafirmando mi vocación de arquitecto. Finalmente entré a la universidad, generación 1964, estamos cumpliendo 60 años de que iniciamos y pues, digamos con idas y venidas porque nos tocó el 68, nos tocaron algunas huelgas, tuvimos diferentes situaciones dentro de la universidad y mi examen profesional le llamé Calcetilistli, fue la primera vez que utilicé un nombre náhuatl, que quiere decir la Casa de la Unidad, y hice el Centro Cultural Universitario en la zona del estadio, yo pensando el eje Insurgentes como el eje que dividía la parte académica de la parte deportiva y cultural. Acá abajo tenemos el Jardín Botánico, en fin. Posteriormente, pues esto fue en 76, a los 5 o 6 años se empezó a hacer lo que viene a ser el Centro Cultural Universitario con la Sala Netzahualcóyotl, hecha por compañeros míos de la misma generación, Arcadio Artiz y Orso Nuño, perdón. Y bueno, es un ejemplo pues de cómo surgió, pero aquí lo importante para mí también es, empecé a usar el náhuatl como parte de mis proyectos. Luego, saliendo de ahí, tuve colaboraciones y experiencias en arquitectura, por lo que yo llamo mis maestros. Aquí voy a mostrar una pequeña selección. Y pues dice el maestro, deja una huella para la eternidad. Nunca podemos decir cuándo se detiene su influencia. Henry Adams. Primer maestro que tuve, que fue mi primer profesor de taller en la universidad, digamos la circunstancia de Ortega y Gasset, me tocó Agustín Hernández y pues fue un año realmente muy impactante, con mucha fuerza y ratificando pues la vocación. Nos invitaba a Matías Geritz, a Alberto Castillo, a Horacio Durán, entre otros maestros, a darnos educación visual. Y luego en 66 entré a trabajar con él, hicimos diferentes proyectos, entré con la Villa Olímpica, participé pues en el Hospital de Aragón, luego el de Cuernavaca, y finalmente pues el que se hizo en San Jerónimo, la Casa de Amalia Hernández. Aquí pues le hice yo una maqueta en plastilina para que él con sus instrumentos de plastilina y de dentista que le encantaban, pues hiciera toda pues lo que vino a ser la riqueza de formas de la casa. La Alianza, perdón, el Ballet Folclórico de México, el Colegio de Ingenieros de México, el Pabellón de Osaka, el Colegio Militar en su primera etapa. Esto fue un poco posterior, en su primera etapa que estaba en el Desierto de los Leones, el edificio de Praga, la Universidad de Sinaloa y posteriormente, cuando me fui al extranjero y regresé, me invitó a colaborar con él. Fuimos asociados, en algunos momentos dados socios de algunos proyectos, hicimos Metro 2000, el centro de Tabasco, propiamente frente a la Laguna de las Ilusiones,
la Embajada de México en Arabia, con sus torres de viento, en fin, el Centro Cultural de Acapulco, y lo que viene a ser el centro del planetario, entre otras cosas, del planetario de Monterrey, y esta era pues la ciudad Metro 2000 en Los Ángeles. Posteriormente, a instancias de uno de mis maestros, Castañeda Tamborrell, que tuve otros maestros, dentro de ellos, pues puedo considerar a Augusto H. Álvarez, a Enrique Castañeda Tamborrell, a Ramón Torres, con los que colaboré también en diferentes instancias en sus despachos, y Joaquín Álvarez Ordóñez, en el departamento del Distrito Federal, que fui su asesor de urbanismo, tanto en el departamento como luego en las campañas que tuvo políticas. Y Castañeda Tamborrell me dijo, si quieres aprender arquitectura, te vas a tener que ir fuera de México. Entonces, decidí buscar la manera y eh, busqué la forma de irme a Inglaterra, que me llamaba mucho la atención, pues eran los 60 y obviamente Inglaterra estaba en boga, además de todo, entre la juventud, y tuve la suerte de contactarme con Austin Smith, Lord Partnership, quien me presentó con Ove Arup y Philip Dobson, que era su senior partner, y de ahí entramos, me invitaron a hacer un proyecto y el proyecto era Kensington and Chelsea Office and Depot and Residence, que es toda la parte de arriba, y abajo era todo los almacenes y depósitos de Kensington and Chelsea. Ahí me permitieron, y me aceptaron mis esquemas para departamentos, y también trabajamos en algunos proyectos de vivienda para residencia de estudiantes en Cambridge, en Oxford, el edificio Bush Lane, que se empezaba en Londres, y el edificio Oxford Times, lo que me dio pues una apertura mucho más amplia. De ahí regresé a México, que no había terminado la carrera. Me fui en 70, terminé hasta 72. Eh, ya estaba casi listo para entrar a la Universidad de Cambridge a hacer una maestría en Town Planning, cuando pues decidí mejor regresar y terminar arquitectura y luego ver qué es lo que sucedía. En eso, Kenzo Tange iba a venir a México y yo trabajaba en el Departamento de Enlace y Cultura haciendo mi servicio social con Eduardo Sad. Me dio la oportunidad de estar cerca de Tange, igual que Ramón Torres, que era el director, y me convertí en el asistente de Kenzo Tange. Le pedí que quería irme a trabajar con él. Me dijo que él me daría cartas de recomendación para ir a Harvard, pero le dije pues que Harvard no era pues para mí, que era para cualquiera, que yo quería ir con él en lo personal y aprender personalmente de él. Pues estuvimos mandándonos, más bien yo estuve mandándole cartas, no me contestaba, y un día le mandé una carta donde le dije, aquí va mi tesis, ya terminé y quiero avisarle que llego a trabajar con usted el próximo mes de marzo, abril de 1973. Entonces ya me contestó y me dijo que, pues, que estaba aprobado, que ahí nos veíamos. Entonces me lancé a Tokio y me quedé 2 años con él. Entre los proyectos, pues hubo infinidad, aquí nada más es una muestra. Obviamente con el pretexto de la Embajada de Japón en México, que se hizo con Ramírez Vázquez, pues fue el pretexto ideal para poderme pues, aceptar allá en Tokio. Y entre otras cosas hicimos el Palacio Real de Arabia Saudita. Este palacio, yo hice esta propuesta dentro de la propuesta que hizo Kenzo Tange, porque unos japoneses dentro del grupo hicieron una propuesta diferente. Finalmente la propuesta final fue esta, que está aquí. Hubo diferentes elementos, la casaca Princess, diferentes edificios dentro de Tokio,
Singapur, el complejo de Singapur, la Universidad de Orán en Argelia, Muna. Aquí Muna, digamos, esta es una ciudad que es en Meca, donde se hace el Ramadán que ahorita estamos viviendo, y ahí en el Ramadán se juntan, pues, puedo decir que millones de musulmanes a celebrar el Ramadán, y esta ciudad se monta en una semana, se usa una semana y se desmonta en otra y se vuelve a guardar hasta el siguiente año. Se guarda en la parte lateral y esas partes laterales, Kenzo Tange se inspiró en Teotihuacán, a donde fuimos con Paul Yendrop y con Eduardo Sad y Ramón Torres, y le fascinó y buscó la forma para integrarla dentro pues de la estructura de Muna. Este es un proyecto que para Terán, que se hizo en combinación con Luis Can y Kenzo Tange. Entre los dos hicieron nuestra propuesta, cada uno presentó la suya y luego la integraron en una, y aquí fue donde Luis Can, que nos visitaba en Tokio para esta integración, pues hizo su último viaje viniendo de Dhaka, Bangladesh, pasó a Tokio a ver estos detalles, y de Tokio se fue de regreso a Estados Unidos, llegó y pues a los pocos días lo encontraron en Penn Station, en New York, y pues perdimos a un grande de la arquitectura del siglo XX. Esto es en Argelia, alguna universidad en diferentes partes del Medio Oriente, eh, tanto en Argelia como en alguna otra zona del Medio Oriente, en Siria, etcétera. Este es una remodelación de Baltimore en 40 manzanas que se hizo con la arena y toda la zona residencial, unas torres Shahrestán Pahlavi para Teherán que no se hicieron por la revolución que después se vino, en fin. Con Kenzo Tange pues hubo mucho que aprender. Algo que no mencioné y me voy a regresar es que con Agustín Hernández yo aprendí la arquitectura y la estética, la creatividad, expresión, carácter, geometría y mexicanidad. Con Ove Arup aprendí arquitectura y tecnología, la técnica, la modulación, el detalle, la organización y la interdisciplinariedad, porque en los grupos que formábamos ARUP eran grupos mixtos de ingenieros en diferentes áreas y arquitectos, por eso se llamaba Architects and Engineers Association, y pues fue lo que aprendí, además de que era una multitud, digamos, de ingenieros y arquitectos multirracial. Había rusos, africanos, hindús, pakistaníes, obviamente ingleses, europeos y pues algunos americanos. Con Kenzo Tange aprendí la arquitectura y el todo integral, función, estructura, símbolo, ciudad y metabolismo. Aquí me transmitió una parte muy importante que es la parte de la simbología, el símbolo dentro de la arquitectura que es propiamente el alma. De ahí regresé y me puse a escribirle a Álvaro Alto, Philip Johnson, Kevin Roche, Richard Mayer, en fin, a ver quién me podía aceptar, y se dio que Bernard Cerfus en París, a través de un amigo, Michel Dale, que era el secretario general de la UIA, me recomendó, y Bernard Cerfus me dio una cita a una semana, te veo en París. Me fui a París y el lunes estaba ya trabajando con él. Hicimos la ciudad administrativa de Túnez, me dio una ciudad, de la ciudad de 90,000 habitantes, me dio uno de los quartiers, que es que tendría, digamos, pues unos 25,000 personas. Esto fue lo que me tocó y esta fue la maqueta que yo mismo personalmente hice, además de diseñar, de hacer todo el diseño. Pues me encargué yo totalmente de esto, trabajando solo. Hicimos también atrás de esto la Universidad de Túnez,
en donde colaboré en algunos aspectos, y el Museo de Lyon, Lugdunum, que fue propiamente la capital romana en la Galia, y ahí pues está la parte más importante de lo que fue esto, el anfiteatro y demás, y Bernard Cerfus hizo estos elementos. Con él aprendí la arquitectura y el urbanismo, conceptos, funciones, entorno, tradiciones y planificación. Y luego de ahí, cuando estaba en Japón, eh, Kenzo Tange me pidió un proyecto personal mío para el Palacio del Rey Faisal en Arabia Saudita, y hice una propuesta, y él tenía una relación muy estrecha con Arata Isozaki, premios Pritzker los dos, y Arata Isozaki le dijo: Tange, ve el proyecto de Villegas, se lo enseñé, y me dijo: esto es muy paladiano. Yo me acordaba de las clases que nos impartió el maestro Vicente Mendiola, muy querido y muy amigo, y pues me quedó esa sensación de que tenía que introducirme más a Palladio, porque pues Arata Isozaki de alguna manera me la propuso. Entonces, lo considero un maestro en evocación, sus libros, sus obras. Cuando vivía en París, hice mi vacación obligatoria de agosto, pues, que todos los franceses salen, y me fui al Lombardo Veneto. Desde Venecia me recorrí hasta Vicenza y recorrí propiamente todas las obras de Palladio. Cuando estaban cerradas o no estaban al público, me brincaba las bardas, me metía, recorría. Pues lo más impresionante para mí, la Basílica de Vicenza, y luego la Rotonda, pero también Villa Emo, Villa Barbará, la Capitanía de Vicenza, el Teatro Olímpico, etcétera. Entonces fue un gran aprendizaje el que me dio, y por eso lo considero mi maestro en educación. De aquí regresé a México y empecé pues, a hacer mi propio camino ya personal, y mis obras de arquitectura, que aquí voy a mostrarlas algunas. Dentro de esto, pues hay los principios arquitectónicos tradicionales de Vitruvio, que nos enseñaron y que todos tenemos, venustas, firmitas, utilitas. Pero yo le agrego dos elementos más: cosmos y espíritus. Cosmos, espíritu, plástica, tecnología y utilidad son mis principios arquitectónicos, y estos hablan del cosmos en el sentido de que el cosmos es lo que ahora llaman la arquitectura sustentable integrada a su lugar. Esta arquitectura sustentable pues es el cosmos del lugar, que viene desde el terreno hasta el cosmos, que va hasta el espacio, incluyendo pues lo que viene a ser todo su entorno. Es muy importante recordar en esto del cosmos que el espíritu mesoamericano y maya siempre tuvo la contemplación de la cosmología en la integración de sus obras arquitectónicas y urbanísticas. Luego el espíritu es la parte simbólica, es la parte, el alma propiamente de la arquitectura. Una arquitectura sin símbolo, sin alma, pues no tiene posibilidades de realmente permear hacia los humanos, más que pues, en una forma física. Pero yo creo que la arquitectura tiene que tener ese espíritu. Es parte de lo que aprendí de lo simbólico con Kenzo Tange. Todo tenía un fondo simbólico en la parte profunda de la arquitectura. Luego la plástica, cuando uno tiene el cosmos y el espíritu, donde entran también los conceptos, pues ya surge la forma, y la forma obviamente pues tiene una relación con cosmos, espíritu, forma, pero la forma no se puede dar si no hay tecnología. La tecnología es importantísima porque es como un cuerpo humano que puede estar muy bello en momento dado,
al verlo, pero si le quitamos el esqueleto, pues se cae. Y si le quitamos las partes internas, como son los sistemas pues de respiración pulmonar, los sistemas digestivos y demás, pues no funciona. Entonces, la tecnología es importantísima para que funcione la plástica y es la que le da la estructura para hacer la forma. Y la utilidad, si bien entra dentro de lo que viene a ser el concepto de la plástica y los conceptos del espíritu, la utilidad, sobre todo en el siglo XXI, es cambiante totalmente. O sea, tiene que adaptarse, así como se adaptan nuestros aparatos electrónicos y se van modificando. Esto, pues, tiene que haberlo en la arquitectura. O sea, hay arquitectura, por decir algo, un museo. Un museo no es un museo, es un palacio que tenía funciones diferentes y que hoy se utiliza como museo, cosa que como concepto del siglo XXI de un museo, pues no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque tenemos otras necesidades ya totalmente diferentes, los espacios son diferentes. Entonces, finalmente, pues estos son los principios arquitectónicos con los que me he regido: cosmos, espíritus, venustas, firmitas y utilitas. Y en náhuatl sería Iluicat, Yolistli, Yucayot, Machitloyot y Anehuatzi. Y además de esto, pues hay que agregar la presentación en cuanto al proyecto arquitectónico, que es el Exposito o Tetlahuitistli. Esto es importante porque, pues, por la presentación es como vendemos lo que hacemos, de alguna forma. De mis obras, mi ópera prima fue Tetitlán-Cali, la casa entre las rocas, porque había grandes rocas enormes, algunas hasta de 20 metros, la mayor, eh, y alrededor de estas rocas fue donde se hizo. Ya las estaban rompiendo cuando les dije, oigan, párenle porque pues, estas son parte de la arquitectura, que es parte del entorno y parte pues del cosmos que hablo, ¿no? El cosmos acapulqueño, sus cosmos natural y cosmos cultural de alguna manera. Entonces, pues aquí están las plantas de los proyectos, eh, algunas alzados, y pues esta fue propiamente mi primera obra que realicé en México. Esto lo hice en 1986, se tardó un poco, la proyecté en 81, pero por diversas razones hasta 86 se pudo inaugurar. La fachada de acceso, la fachada principal desde la, bueno, no principal, de acceso desde la calle, y algunas partes de los interiores. Aquí se ve la punta de esa roca de 20 metros, en donde el edificio hacia abajo pues se va desarrollando rodeando a la roca, dentro de las casas, porque realmente es un conjunto de tres casas, tres cáliz, cada una con su color, en fin. Aquí hay unos pues, alardes tecnológicos de alguna manera en Acapulco para esa época, y las ventanas que de alguna manera eran inspiración en captar las vistas, pues que de alguna manera me pasó Bernard Cerfus en sus enseñanzas. Aquí podemos ver parte de Acapulco, la gran palapa, una palapa apoyada en un solo elemento central, las ventanas que también tienen influencia novohispana, eh, como Actopan, eh, diferentes elementos que de alguna manera traté de sacar y darle la mexicanidad requerida. Aquí podemos ver la palapa sostenida en un solo elemento, hubo que diseñarla y con un buen palapero la pudimos armar. El interior, la ventana que ve hacia el puerto, el interior de lo que es el comedor, con diferentes elementos textiles y algunas esculturas que formaban pues parte del diseño de interior. Aquí esta es Cuautlicali, la Casa del Águila, es una residencia en Tecamachalco, 1988.
tanto la forma, que es un águila de alguna manera, las alas y demás, el propietario, el dueño, mi cliente, se llamaba, decía él que era un águila. Entonces, pues le hicimos la casa del águila. Aquí estoy viendo, digamos, al ingeniero Luis Javier Padilla, que nos ayudó fuertemente en todo lo que viene a ser el acero inoxidable que se integró dentro de la casa, un experto y magnífico apoyo para poder desarrollar este elemento. Luego, pues esa es la vista general. El nivel de las casas generalmente terminaba aquí. Yo agarré y la saqué para que no me tapara las vistas de toda la vertiente hidráulica y toda la parte de abajo que viene a ser la herradura propiamente. Aquí se puede ver desde una aérea la forma de la casa, desde la parte de la herradura cómo se veía esta parte, y no quise dejar esos elementos de concreto que se ven en bosques, que se ven pues en casi toda la zona poniente, donde se ven las estructuras donde están sostenidas las residencias. El acceso es de la calle, es más, aquí se ve al ingeniero Padilla, si no mal recuerdo, y algunos elementos como esas esculturas integrales dentro de esto. Toda esta construcción es de 1988, todavía no se hacía el pantalón. Claro, yo traía ya la experiencia de mi maestro Agustín Hernández y todo está hecho en granito blanco, cemento blanco con granito, con los cantos pulidos y todo lo demás martelinado. Es una de las obras que más me gustaron, inspirada en las computadoras para una empresa que se llama Triónica, o se llamaba, que iba a vender computadoras, y pues yo le puse el módulo Arte 122, Arte de Arquitectura, cada de los planos que usábamos en ese entonces y anteriormente para los planos metálicos, y T de técnica, arquitectura y técnica integradas en el acero. Todo es propiamente pues un Lego, podríamos decir, un mecano, un erector, a base que en donde dos, tres hombres pueden armarla como se ve aquí en la parte de arriba, todo un sistema de estructura y luego cubiertas con su estructura propia, y los paneles que cubrían esto con aislamiento interior. Aquí podemos ver una imagen en la parte de abajo, hecha en 1987, que me la hizo uno de mis alumnos, Francisco Díaz Infante, hijo de Juan José, que le gustaba mucho la electrónica, se metió mucho a lo digital, y yo creo que fue la primera imagen digital que hubo en México de algún proyecto de arquitectura en 1987. Esto estamos hablando que son 13, 36, pues, 30 y tantos años de haber hecho esta primera imagen. Aquí se ven fotos de la maqueta, lo que era la idea original. Es un elemento modular que puede crecer, es metabolista, se puede situar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México, y adaptarse a sus condiciones bioclimáticas y climatológicas y del entorno, vistas, orientaciones, aprovechamiento del lugar, etcétera. Puede estar en alto, en bajo, etcétera. Se pretendía sacar unos trailers con este elemento y poderlo distribuir en todo el territorio nacional en donde se requiriera, para poner estas triónicas o Arte 122. Aquí se puede ver el chip propiamente de la memoria, que es la imagen, y yo pretendía en este lado de acá tener esto como una pantalla, que no me dejaron, una pantalla que estuviera pasando imágenes. Desafortunadamente, pues por la época no se pudo, pero hoy en día ya lo tenemos en el Auditorio Nacional y en muchos lugares en donde están pasando, pues como una televisión, imágenes referentes a lo que está
sucediendo en la edificación. Luego me invitaron a hacer Yecalpuli. Yecalpuli quiere decir el conjunto residencial, el conjunto, la reunión propiamente entre lomas de Chapultepec y Bosques, en la bajada, y pues surgió la idea en una pendiente de que cada residencia, que son residencias realmente, regularmente de 850 metros cada una, tuvieran una modulación y un sistema similar para lograr la unidad, hechas, digamos, originalmente también era la idea en concreto, granito blanco, pero pues tuvimos que modificarla por cuestiones de costos y pues se hizo en un sistema un poco tradicional de alguna forma, pero cada casa es diferente a pesar de que todas son similares de alguna manera. En el centro pues hay un acueducto, que es toda una escultura simbólica, y aquí se puede ver el conjunto, podemos ver que son diferentes los niveles, pero se logra una unidad entre todas las 12 residencias propiamente. Uno de mis alumnos fue el que me invitó a esto, arquitecto también, José Daniel, y le agradezco pues esta deferencia que fue para mí muy importante en mi desarrollo. Aquí se puede ver el conjunto desde abajo, las diferencias que hay entre las diferentes residencias. Aquí se puede ver pues el eje central, y todo pues tenía nombres náhuatl dentro del concepto, el paseo, etcétera. Aquí una vista desde el eje central, en fin. Acá podemos ver Tepetlan y Tecali, Residencia Bosques. Tepetlan y Tecali significa la casa que mira las montañas. La visión que tiene esta casa va desde la Jusco, dando la vuelta al todo el Valle de México hasta llegar a la Sierra de Guadalupe propiamente. Y pues eso era mirar a las montañas. Aquí tenemos la planta, con diferentes elementos, algunos cortes, en fin. Esta es la vista, aquí son partes de las recámaras secundarias, la recámara principal y la zona propiamente interior de la parte residencial pública de la casa. Lo que da la avenida está totalmente cerrada para que no entrara el ruido, y además es la parte de los servicios que están luego en la entrada. Aquí se ve uno de los costados, la parte de servicios, y ya la parte, el buffer intermedio, se puede decir, entre lo que era el acceso con la oficina y algunos otros elementos, y lo que viene a ser pues, la parte de la estancia, el comedor, que se puede ver, una escultura de Yvonne Domenech. A mí, digamos, de las cosas que aprendí de Palladio es que el arquitecto es arquitecto, más que pintor o escultor. Para eso hay escultores y pintores, artistas magníficos que pueden apoyar a la arquitectura. Y pues desde entonces decidí que era mejor invitar, digamos, a artistas a participar dentro de la obra arquitectónica. Porque al principio yo mismo empecé a hacer algunas esculturas que ahorita las mostraré, y esta es parte en una de las torres, lo que viene a ser la oficina, el despacho, lo que viene a ser pues el comedor, con todo un alarde que entraría dentro del diseño urbano. Luego, este es el Talmud Torah, que es un templo escuela para una comunidad judía. Digo, fue para mí un honor porque creo que soy el único gentil propiamente que ha hecho templos. Podemos ver también aquí algunos elementos de acero inoxidable que nos apoyó el ingeniero Padilla. Y pues viene una serie de símbolos, el tamaño y las dimensiones del templo. Este es el primer Talmud Torah que se hace en el mundo, totalmente hecho desde cero, porque casi todos son adaptaciones en obras ya construidas.
en donde surgen esto. Talmud Torah también significa la biblioteca y el lugar de enseñanza de los textos pues religiosos de la comunidad. Aquí podemos ver la orientación totalmente hacia Jerusalén, y los diferentes símbolos y elementos que la forman. Aquí puede ver un simbolismo propiamente del Muro de los Lamentos. Las dimensiones son las del Templo de Salomón. Ibrahim, el arquitecto del Templo de Salomón, pues fue una gran inspiración para este proyecto. Este proyecto, debo decir que fue una donación que hice a la comunidad, eh, porque conmemora propiamente a mi primer cliente, el que me dio mi ópera prima, y pues eso para mí era pues, de mucha importancia, y fue un homenaje de alguna manera que pues, le brindé en su memoria, porque desafortunadamente se fue a temprana edad. Digo a temprana edad, ya grande, pero pues temprano porque pudo haber vivido mucho, pero pues en fin, fue el homenaje que le hice. Aquí podemos ver desde la calle el acceso, lo que viene a ser los accesos, inspirados un poco en los pórticos egipcios, claro, interpretados en el siglo XX en este caso, el muro que comento. Atrás del muro está el jardín del Medio Oriente, pues con árboles de dátil, con árboles cedros, en fin, plantas del Medio Oriente propiamente que aquí se ve en el fondo. El interior, pues con los diferentes elementos en acero inoxidable. El eje que da exactamente a Jerusalén, y la parte de la mezanín en donde se puede ver la penetración de luz, al igual que aquí, cómo se trató de buscar esa integración de luz y fuerza de alguna manera dentro de la arquitectura. Esta es la Casa de la Punta, Villa La Punta, Yacatlicali, en Bosques de las Lomas, y este fue un homenaje que le hice a mi maestro en evocación, Andrea Palladio, 1508-1580, pues para conmemorar los 500 años de su natalicio. Entonces me inspiré mucho en él, traté de crear dentro de las posibilidades económicas existentes, pues crear esta obra en cantera, gran parte en cantera, y también interpretada desde un punto de vista del siglo XX. Aquí podemos ver los diferentes elementos inspirado en la basílica, en fin, de alguna manera en una forma subliminal, las diferentes ventanas, los diferentes elementos, la fachada que da hacia la calle, la parte de las fachadas laterales, en fin. Luego, Agustín Hernández en el 2005 me invitó a realizar un proyecto para el edificio administrativo de Toluca de la Universidad Autónoma del Estado de México, y propiamente se puede decir que lo hicimos entre los dos, porque él de alguna manera pues era el cliente invitado y él me invitó a mí, y yo le dije, es más, no lo vamos a hacer entre los dos nada más, sino que yo voy a dibujar todo el proyecto ejecutivo en cuanto a lo arquitectónico, para así poder ahorrarnos, digamos, recursos en el desarrollo del mismo. Y pues, hicimos esto apoyados exclusivamente por un maquetista. Aquí podemos ver algunas fotos de la maqueta del lado derecho, y aquí ya el edificio propiamente terminado. En fin, fue una experiencia de una de las obras pues, importantes en Toluca, probablemente el edificio más importante de la ciudad de Toluca. Como decía, pues nada más voy a hacer una selección, hice esa selección, pero aquí tengo escultura en arquitectura. Al principio empecé a integrar algo de escultura, y no nada más escultura, sino que también dentro del espíritu de la arquitectura y el amor a mi oficio, pues hice alguna poesía
que es esta, a una de las casas, Tochtantepec Quetzali, Tochantepec Tapachtli, Tochan Intepetlanite, Yehuan Inestactetepe, Yoan Impopocatepetl. A la casa que miran las montañas, se la hice, nuestra casa de plumas de Quetzal, nuestra casa de coral, nuestra casa que mira las montañas, a los montes blancos y al monte Quiumbe. Y de ahí, pues, algunas otras casas les dediqué alguna escultura integrada dentro de la arquitectura, como puede ser en los nichos de mi ópera prima, el Atlante, Quetzalcóatl y Chucomecoatl, la diosa del maíz, integradas en los nichos de diferentes colores. Una casa era rosa, otra casa era verde, la otra casa era color gris propiamente de piedra cantera. Aquí está la unión de las tres casas propiamente. Una era triangular, otra circular, otra cuadrada, que aquí se puede ver. Posteriormente hice otra en un proyecto en Acapulco, Tlecolistli, que quiere decir el ascenso, la subida, y esta escultura la replicaría posteriormente. Aquí, Cuautlicali, parte de la arquitectura, le integré esta escultura dentro de esta llave, de alguna manera, pues como el símbolo principal de la Casa del Águila. Setilisli, que quiere decir la comunidad, la unidad propiamente de los habitantes de Yecalpuli, y este es el eje que se volvió el acueducto, con cascadas que caían a los dos lados, desde la zona común a la zona, pues propiamente de los estacionamientos públicos dentro del conjunto. Y esta es Tecolistli 2, también a la entrada del conjunto, y el símbolo como arquitectura integral, que es el Yecalpuli, a la entrada de la zona residencial. Dentro de la arquitectura, muchas veces hacemos la arquitectura, pero no hacemos el diseño interior. Cuando estábamos haciendo el Palacio Real de Arabia Saudita, Kenzo Tange tuvo que contratar, bueno, a través del cliente y a través de su posición, a Massimo y Lela Vignelli, que eran los diseñadores de NOL Internacional, y dijo, es una pena que nosotros los arquitectos no podamos hacer el diseño completo y tengamos que contratar diseñadores de interiores. Entonces yo decidí practicar en ese aspecto, y aquí tenemos pues algunas muestras. Esta obra se llama Coatzalanchán, la casa entre los árboles. Está en una vertiente hidráulica del bosque de Chapultepec, y pues la hice junto con Sebastián. Sebastián me proporcionó las esculturas en pequeña escala, sobre esas hicimos la maqueta, y aquí se pueden ver diferentes esculturas de Sebastián, integradas al mobiliario, integradas al diseño interior, algunas reminiscencias como puede ser estos sillones de Isozaki, y luego pues lo que viene a ser el diseño interior, estos ya diseños propios de estas, tratando de ir hacia el futuro de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos Huecapanchantli, que viene a ser la casa que está hasta arriba. Hue es arriba, y Chantli, pues a diferente de Chan, esta palabra, digamos, es como mi chante. Hablamos a veces, ¿dónde está? Ya me voy a mi chante o a mi chantli, que quiere decir precisamente casa, pero es una expresión muy náhuatl de alguna manera, de donde viene. Aquí hay una reminiscencia de Macintosh, de una silla que de ser de tocador la volví de comedor. Grandes mesas hechas de 2 pulgadas de fibra de acrílico, que actualmente pues es todo un conjunto de piezas de acrílico, que actualmente pues es muy fácil, pero esto la tuvimos que traer
desde Los Ángeles, hacerlas allá, porque pues no había manera de hacer esto en México, ¿no? Esta escalera apoyada de alguna manera, lo que viene a ser entre el ingeniero Padilla y el arquitecto Enrique Espinosa, que me apoyaron en conseguir elementos estructurales, un tubo, un ducto que tuvimos que traer de Texas. En ese entonces no había la facilidad que hay ahora de armar estos elementos, y todo en acero inoxidable. Esta ganó un premio con la culta UNAM Mexinox, una mención importante. Aquí podemos ver otro departamento, Ahuehuetl-Chan, que viene a ser el departamento de los ahuehuetes, con esculturas de Yvonne Domenech y de Víctor Abreu, también integrando diferentes elementos, el uso propiamente del foco central, el corazón del departamento, que es todo este elemento iluminado a base de vidrio translúcido. En fin, esto fue 98, 88, 91. Luego, este es Tepetlan y Tecali, la misma que ya vimos, pero prácticamente con visión del interior, el antecomedor, la estancia, el comedor principal, la escultura de Yvonne Domenech, etc. Esta fue más reciente, en 2008-2009, la casa de Puerta de Hierro, Calentli de Postli, en donde pues son los diferentes elementos, básicamente en plata y en este color violeta morado. Luego vienen los proyectos de arquitectura. La fuerza de las obras arquitectónicas no solo radica en su apariencia exterior, sino en la profundidad de sus contenidos, conceptos y principios, que son el espíritu y la mística del arte plasmados en la materia. También es una selección, mucho proyecto que desafortunadamente no se construyó. El Domo Azul, Texotli Ulamaloyan, que era el estadio para el Cruz Azul que se iba a hacer en la Magdalena Michuca. Este estadio contemplaba una serie de elementos interesantes. Esto fue en 96, antes del Mundial de Japón y Corea, que fue en 2000, a principios del siglo XXI, en donde se presentaron proyectos similares a este, pero este fue antes. En la cubierta se abría y se cerraba con todo un sistema que diseñé para poder abrirla y cerrarla mecánicamente. Museo del lugar, y todo a base de una protección ecológica importante, considerando la parte bioclimática del estadio. Posteriormente hice un hotel, proyecto para un hotel, Real de los Cabos, contemplando, además de los aspectos del entorno, el viento caliente que viene del desierto, cómo lo saco para meter el viento fresco del mar, captarlo, y al mismo tiempo que las habitaciones vieran la parte que le llamé el oasis Mulegé, que está ahí en Baja California, y diferentes elementos con algunas palapas. Este es el Hotel Melía, y este propiamente fue el edificio. Bueno, pues resulta que no se hizo. Posteriormente, en base a mi proyecto, se desarrolló dos hoteles con las mismas concepciones. Aquí podemos ver hasta las curvas del acceso, la forma, pero nada más que aplicado en una forma de colonial californiano, que es lo peor que hay para una zona desértica de este tipo y con estas condiciones bioclimáticas. Aquí este es otro edificio que hice para el hipódromo, otro hotel que pues no ganamos, sino ganó CIE, que fue la que pues hizo sus propios arreglos dentro de lo que viene a ser el hipódromo. Aquí, digamos, el primer centro urbano y comercial de México propiamente fue Plaza Polanco, y Plaza Polanco no tenía ni aire acondicionado,
y pues ya requería una remodelación. Me la dieron y le integré un centro cultural, le metí unas arcadas neoclásicas, recordando un poco para la parte comercial, que es todo lo de abajo, lo que viene a ser las galerías Vittorio Emanuele de Milán, helipuertos, las zonas de aire acondicionado, etcétera. Y pues estas son partes de la inspiración del símbolo, de los elementos, y el centro cultural con cines y demás, espacios de exposición. Esta viene a ser propiamente el Ulamaloyan. Mi cliente en este caso fue Jorge Campos, el portero, y fue en su rancho, el rancho que tiene en Acapulco, ahí eh, por Tres Vidas, en esa franja, en esa lingüeta que está entre el mar y la laguna, y me inspiré propiamente pues en el juego de pelota prehispánico, y Ulamaloyan pues es en donde se juega la huya, la pelota propiamente, de donde viene Oyan el nombre. Me inspiré en este elemento y en toda la cosmología prehispánica. Dentro de esto hay algunos elementos de cosmología prehispánica que viene a ser propiamente el norte, viene a ser el negro, Tezcatlipoca, aunque pues Tezcatlipoca de alguna manera aparece en los cuatro lados, el sur, que es el blanco, y luego el amanecer, que es en azul, y que es cuando el sol está, cuando el día, el cielo está oscuro, y en la tarde cuando se pone rojo antes del atardecer. Perdón. Aquí, pues es la parte, no lo querían cubierto. Aquí se puede ver desde el estadio la vista de la laguna, la vista del mar para los espectadores, el paso de los vientos, en fin, tiene toda una serie de elementos bioclimáticos adecuados, más la parte simbólica. Este es otro, el Ulatlacacuayan, que viene a ser el lugar donde se reúnen, el domo donde se reúnen las personas de Tlaxcala. Es el Auditorio Estatal Polivalente. Ya con el proyecto ejecutivo terminado, pues no se realizó, pero se basaron en la idea y se hizo lo que ahora le llaman el centro de convenciones. También tiene una serie de elementos prehispánicos, los tableros, el tablero talud de la zona, la apropiación propiamente del sol y aprovechar el sol al máximo a través de este ojo para penetrar calor. La zona es una zona que no que la sombra es muy fría y la gente anda buscando el sol propiamente. Está entre los volcanes, entre la Malinche, el Popo y el Ista. Aquí es pues, un símbolo de lo que sería. Esta es otra, Tonatiuh Tocacali, la casa que sigue al sol. Son unos proyectos. Esta casa sí se construyó. No tengo fotos de cómo quedó finalmente porque, pues digo, como algunos proyectos, más bien como es el único que me ha pasado, a mitad del proyecto se quedó un poco sin continuar y creo que posteriormente la continuará. Toda la forma pues va siguiendo al sol de alguna manera. Esta es otra, Tlazochicali, que es la villa bioclimática de La Rosa, con una serie de elementos bioclimáticos, un paraguas que se abre y se cierra el centro, donde está el impluvium, pues diferentes orientaciones, aprovechando al máximo el uso de domos, etcétera. La siguiente es el aeropuerto de Soto La Marina. Este aeropuerto no se llegó a construir. Tuvimos el proyecto arquitectónico ejecutivo completo y cuando íbamos a empezar, iba a ser un aeropuerto 2010-2035 para una zona turística tipo Cancún en la zona de Soto La Marina. Pues
mataron al candidato a gobernador y se vinieron una serie de situaciones políticas que impidieron el edificio. Este edificio es la primera parte y de aquí crecería horizontalmente para albergar ese crecimiento hasta 2035. Este era el primer módulo y era un módulo todo totalmente un poco como la base del módulo de Triónica. Este fue el Centro Metropolitano México. Este Centro Metropolitano México me lo pidieron como una propuesta en lo que ahorita están construyendo pues la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano. Está construyendo algo, era un edificio para gobierno. La parte del norte viene a ser esta zona de oficinas que están en inclinación para recibir la mejor luz del norte. Esta parte de acá son oficinas que se iban a rentar y en la parte de atrás están residencias, hotel, una zona de integración entre las dos torres y toda la parte comercial en la parte inferior, zona comercial y cultural. Algo de cultural también en esta parte del puente. Aquí podemos ver este edificio, pues ya lo empezaron a construir, no este, sino el proyecto nuevo que lo desconozco. Alguien por ahí en la academia subió unas fotos de la estructura y el otro día que pasé, pues ya va por lo menos en las primeras dos plantas. Concursos de arquitectura, este es la Biblioteca Nacional Pahlavi, concurso que no se desarrolló porque vino la revolución iraní y está inspirado en cuanto a mi proyecto en lo que viene a ser la arquitectura de Persia. En el centro hay un Shahartak, los nichos, lo que viene a ser propiamente la horizontalidad, el sigurat que está en la parte de atrás. O sea, aquí hay una gran confluencia de culturas, tanto la original asiria, posteriormente la persa y luego la musulmana, que es la que permanece hasta ahorita. Este proyecto lo hicimos en el proyecto Dagadagatán, perdón, en el proyecto Dagat que hicimos en con Kenzo Tange en Irán, esta era la plaza central, y pues ninguno de esos proyectos finalmente se realizó. Aquí se pueden ver un poco de los arcos que yo metí en el palacio del rey Faisal, en la propuesta que me pidió Kenzo Tange, y que finalmente lo aplicaron tanto aquí como en el proyecto del Palacio del Rey de Jordania. Aquí me tuve que meter, digamos, a estudiar y a empaparme de la cultura de la zona de Irán, que es una cultura inmensa y riquísima. Este es la Casa del Parlamento y Gobierno de Australia. Está basada en la Cruz del Sur como símbolo en la planta, que es el símbolo propiamente de Australia. Lo que viene a ser el edificio de gobierno en un sistema parlamentario, las dos cámaras, representativos y senadores, y todo lo que son las comisiones, la biblioteca del Congreso, el gobierno a la sombra, que es el gobierno de la oposición, etcétera, todos integrados pues en este gran proyecto con el lago interior. Este era el parlamento anterior, el antiguo, y este sería el nuevo propiamente. Esta es la Alianza Francesa de Ciudad Satélite, en donde lo hice con el arquitecto Federico Hunda, ganamos el primer premio y pues es una integración de concreto, planta libre, todo lo demás en metal, un poco basado en los módulos también del módulo de Triónica con ese concepto. Este de acá es el Colegio de Arquitectos, la nueva sede del Colegio de Arquitectos de México. Yo me basé en el Cali, que es nuestro símbolo. Pueden ver aquí el lateral de lo que viene a ser el Cali. Y aquí los diferentes elementos, la zona de gobierno en la parte superior, la zona ejecutiva y administrativa, en la parte inferior los miembros del colegio, con el auditorio, aplicando un captador solar,
ductos de espina, como en la biblioteca, en fin, una serie de elementos y áreas libres, terrazas que pudieran ser utilizadas por el colegio. Aquí el concurso, pues ya sabemos el que ganó, de Manuel González Ruiz, que es el que tenemos. Esta es la Ópera de la Bastilla. La Ópera de la Bastilla nos dieron un funcionamiento muy rígido que hubo que aplicar. El único que se lo saltó fue Agustín Hernández con un gran proyecto, pero aquí fue donde nos separamos. Él, digamos, cuando me invitó a participar, estuvimos juntos varios años, aunque cada uno tenía sus proyectos, trabajábamos juntos otros, pero cuando fue el concurso de la Ópera de la Bastilla, nos separamos para que cada quien hiciera en su espacio su propio concurso. Él se saltó, digamos, el funcionamiento, lo cambió, hizo un proyecto realmente muy interesante que desafortunadamente no ganó tampoco, porque hubiera sido un magnífico proyecto. Yo aquí lo que hice fue salvar todo lo que viene a ser los arcos neoclásicos de lo que era la estación de la Bastilla, que la derribaron, y pues que era simbólica, porque aquí fue donde llegó el general de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresó a París. Y pues simplemente lo tiraron y se perdió pues una parte importante del patrimonio cultural de París. Este es el Museo Nacional de Corea. Aquí me inspiré en muchos elementos coreanos, básicamente el Lumyang, que viene a ser el yin yang coreano, no el chino, el Lumyang, y todo está con 64 aperturas y 64 apoyos, que viene a ser propiamente el símbolo de I Ching, el libro probablemente más antiguo de la Tierra, libro chino, y ese I Ching está en hexagramas, son 64 hexagramas, y los hexagramas pues son los que están en trigramas en la bandera de Corea, al igual que el Lumyang, los colores, el azul y el rojo propiamente, todo esto en metálico, el concreto. Generalmente los coreanos traen en su bolsillo como un llavero, traen un pedazo de metal y un pedazo de piedra, que es parte de la buena suerte, y aquí fue lo que traté de hacer. Hay un eje que se formó que es de Pyongyang a Seúl, que es el eje de la unidad coreana que le llamé, buscando esa unidad de alguna manera en la arquitectura, y luego la cubierta es azul, el estanque de agua que se encuentra en esta zona, aquí lo podemos ver en el corte, la zona de la unidad de las dos Coreas, y el estanque pues viene a ser el negativo del positivo de Lumyang. El espacio de museo es un espacio totalmente libre, donde con escenografía se puede hacer el museo como uno guste y hacer las modificaciones espaciales de acuerdo a lo que viene a ser el siglo XXI. Aquí hubo una expresión de lo que viene a ser la parte estructural, tanto en la parte de concreto como en la parte de metal. Este es Tlachtliyan, el lugar donde se juega el Tlacht, con el Tlachque, que viene a ser la pelota propiamente, otro nombre de Ulá, aquí es Tlachque, y viene a ser propiamente pues, el estadio de tenis en 2001, que finalmente parece que es el Telmex que se inauguró hoy en día, o creo que es Telmex, ya le cambiaron el nombre, ya no es Telmex, ya es GNP o no sé. Pero este estadio era el que iba a estar en donde estaba el estadio antiguo ahí en el Princes, buscando también aspectos del cruce de ciertos vientos para el clima de Acapulco. La base es este símbolo prehispánico. Aquí podemos ver dentro del estadio una perspectiva de Valencia, que siempre fue un gran apoyo en ese sentido para mis proyectos. Aquí se puede ver los elementos del símbolo, las estructuras que suben, las rampas con todos los servicios, en fin. Este era el estadio Mextenis en ese entonces.
Este es el Auditorio Metropolitano de la Universidad de Guadalajara. Aquí, digamos, de alguna manera influía sacar los elementos mecánicos fuera del edificio y ir integrando las diferentes edificaciones que tenían a desarrollarse en el futuro. Esta cubierta al mismo tiempo es un protector de lo que viene a ser el auditorio, que es este, y donde se encuentran diferentes servicios. Es un auditorio tan grande como el Auditorio Nacional, caben aproximadamente 10,000 personas. Fue un concurso internacional en 2003 y aquí se pueden ver algunos aspectos. Esta es la Biblioteca de México, mi participación de la José Vasconcelos. Aquí también hicimos un estudio solar de cómo se movía el sol. La orientación, además de que el terreno es un terreno que estaba dividido en dos terrenos, como se puede ver aquí, este terreno no nada más era el máximo aprovechamiento del terreno, sino buscar la orientación norte exacta para meter toda la luz posible a la biblioteca, pero sin sol, con la protección adecuada. Se hizo una serie de isométricos y monteas solares para desarrollar esta cubierta, toda la luz del norte entrar y al mismo tiempo hacerla toda modular. La parte, digamos, donde está el auditorio, los accesos, las oficinas y demás, era la parte inicial, y ahí como coyuntura, como un elemento coyuntural, se mueve propiamente lo que ya es la biblioteca. Aquí, digamos, la idea es que todo lo público estuviera acá y acá estuviera lo controlado de la biblioteca, el auditorio luego a mano, porque es de gran uso, etcétera, y era la idea principal. Eh, los libros, pues directamente al piso, es lo más pesado que hay en una estructura. Y aquí podemos ver el concurso que ganó de Kalach, que era en una forma totalmente acorde con las avenidas del terreno y que posteriormente la biblioteca final de su proyecto que ganó la puso en el mismo sentido que la mía porque pues, era lo más adecuado tanto en orientación como en aprovechamiento del terreno. Aquí está el jardín botánico, que finalmente pues quedó un triángulo en esta zona. Este es mi proyecto de la sede del Senado de la República, el edificio más importante después del Palacio Nacional y de la Catedral de México es este. Aquí pues hay una serie de conceptos, está basada en la cosmogonía tanto mesoamericana como maya. Permítanme tantito, nada más para ampliar un poco. Digamos, están aquí las 32 entidades federativas actuales, que son los 32 senadores. Por 4 son los senadores que existen, 128 en la actualidad. El edificio empezaba a 27 metros de altura. La Cámara del Pleno está en la parte de arriba. Aquí tenemos la biblioteca con 20 aperturas, que son las 20 entidades cuando se hizo la República Mexicana e inició allá en 1820, pues podemos decir 23, después del Imperio. El volcán, el espíritu del volcán, el país de volcanes, es la entrada, es el acceso que nos lleva hacia las torres de acceso y en la parte de arriba la Cámara del Pleno, todo formado a través de lo que viene a ser el Tonalpohualli, que viene a ser el calendario de los días, y el Xuipowali, que viene a ser el calendario que en maya se llama Tolkien, que es el calendario de los años, de los 52 años, y aquí puede ver lo que viene a ser el Patoli, que es el juego que está basado en el calendario, las 20 aperturas, los 3 elementos de acceso de cada uno de los puntos hasta el punto central, la orientación de los 4 puntos
del territorio nacional, etc. Aquí este fue un proyecto que se lo dieron a Agustín Hernández, me dijo que él no lo podía hacer, pero que me lo pasaba. Si yo lo hacía y como tenía cierta experiencia en estadios, hicimos bueno, no hicimos, lo hice yo, un estadio olímpico, un estadio de tenis y una alberca olímpica en un, pues digamos, concurso de ideas para la nueva ciudad, capital de Astana en Kazajstán, que la movieron, y aquí se ve todavía el proyecto de la maqueta de la nueva ciudad, de la nueva capital de Kazajstán. Este es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Un poco también me basé en los calendarios mesoamericanos para integrar todos los elementos que están en 4 filas, lo que viene a ser pues, las 4, digamos, elementos básicos, Cali, Tochtli, Acat, Tecpat, en lo que viene a ser pues estos elementos que aquí lo podemos ver en corte, las diferentes partes de la biblioteca. La protección, este elemento que envuelve a la biblioteca es la protección solar, para que no le entre el sol, el rayo solar directo a la biblioteca, creo que es lo primordial de protección, cuidando pues, el peor enemigo propiamente de los libros, que es el sol, pero aprovechando la luz al máximo, lo que viene a ser algunos elementos en la parte superior, este patio central, rematando en una escultura, lo que viene a ser la planta sostenida estructuralmente en estos 4 pilares, en una forma pues, muy metabólica de alguna manera o metabolista y un poco inspirada en mi maestro Tange. Aquí tenemos el Atalaya México, plaza símbolo del Bicentenario, faltando, no sé, 30 días para entregar el concurso, nos avisaron que no podía ser mayor de 40 metros de altura, que es la catedral. Yo pensaba hacerlo de 333 metros, que viene a ser el Bicentenario, más el nuevo milenio, que iniciaba. En fin, con una serie de simbolismos basados en el Alcatraz. Esta torre la desarrollé con Yvonne Domenech, Kees Van Roy en el paisaje y Mario Merodio en el modelado. Es un Alcatraz. En 2008, posteriormente, eh, el arquitecto Calatrava hizo la de Dubái sobre el mismo concepto, nada más que él ya la hizo como en 2016 y en Flor de Lis en vez de Alcatraz. Digo, obviamente no se fusiló mi proyecto, pero pues tuvimos una inspiración similar. Yo me inspiré en una escultura de Yvonne Domenech que aquí está y sobre ella pues la amarramos por la cuestión sísmica y cualidades particulares de la Ciudad de México, que nos hace falta una torre urbana, como todas las grandes ciudades del mundo. Este es el Albert Barça, lo hice con unos alumnos de la Universidad Anáhuac, participamos en este, y es propiamente un barco, un gran velero a base de containers. Aquí podemos ver la inspiración, Barça, que es barco, metido en el barrio gótico, enfrente del edificio del Museo de Richard Mayer, y aquí se puede ver el elemento, aquí se ve el velero dentro de lo que viene a ser Barcelona propiamente. Este de acá es el Centro de Prevención y Educación para Desastres, que viene a ser una pirámide, perdón, la pirámide pues es la base estructural más fuerte. Este es una especie de centro de atracciones donde se prevé y se educa para los desastres. Hay simulaciones. En la parte superior hay un planetario y está dirigido a los 4 elementos básicos de lo que viene a ser digamos, los desastres naturales: agua, tierra, fuego y aire.
Estos alquímicamente son el símbolo alquimista o alquímico de cada uno de los elementos y todo dentro de una estructura que si vemos el corte, la estructura penetra dentro del edificio y ahí hubo que integrar las funciones que se requerían, la planta y darle una estructura piramidal con gran fortaleza para la zona sísmica que es Turquía. Los cuatro elementos y los diferentes, una maqueta de estudio, en fin. La siguiente es la Biblioteca Central de Helsinki. Lo más importante para esta latitud es el sol. Aquí hubo una gran aportación eh, de José Luis Aguirre Gas, que me apoyó mucho en la parte bioclimática. Aquí vemos el motor propiamente, un captador solar para meter el calor y todo lo que es el norte para meter la luz de norte a lo que viene a ser la biblioteca, todo en un sistema estructural a base de la estructura principal, la estructura sustentable que sostiene y propiamente la cubierta y el interior a base de una estructura interna de madera, dándole la calidad a lo que viene a ser la biblioteca. Digo, muchos símbolos, los 6 elementos o regiones que forman Finlandia y, en fin, toda una serie de símbolos integrados. Este es el pabellón de México en la Feria de Milán, mi participación, en donde pues era propiamente una mazorca, un elote con una aprobación de el elote o la mazorca y el maíz y su aportación en el mundo, todo pues con también una orientación particular al norte, etcétera, y una secuencia a base de rampas a lo largo de todo el pabellón. Esta es la Organización Mundial de la Salud, Soler, en extensión C de Ginebra, Suiza. Lo hice con Sami Hayek y Miguel Hernández, que fue un colaborador, jefe de taller, primero mío, después lo compartimos con Agustín y finalmente asociado, colaboró en varios proyectos y que vive en Ginebra. Y hicimos esta propuesta que es una espiral dando al sur, toda la parte de acá es el sur, dando al sur y con diferentes elementos bioclimáticos, doble muro. Aquí también hubo un apoyo de José Luis Aguirre Gas, propiamente el isométrico. Este fue el último concurso, Solartrónicos. Actualmente ya cambiaron de terreno. Esto fue en 2020 y aún no, ni siquiera han empezado con el concurso que ganó. Aquí era un gran reloj solar, que es una montea, con el analema, los solsticios, el equinoccio, y cómo todo esto iba a dar, era un reloj solar que iba a marcar la hora precisa en los diferentes momentos horarios del día dentro de lo que viene a ser la estructura, una estructura que podía ser visitable en el interior. Aquí podemos ver las escalas de los árboles, en fin, y lo que viene a ser la altura sin rebasar los 200 pies que ellos impidieron porque hay un aeropuerto aquí adelante. Luego de urbanismo, para cerrar, la ciudad no es otra cosa que una casa grande y por el contrario, la casa es una ciudad pequeña. Dicho por Andrea Palladio en el capítulo 12, libro primero. Aquí hay algunos proyectos, el proyecto de Ken Sotange para el centro Abbasabad en Teherán, y este es el proyecto integrado ya con Louis Kahn, el que comenté anteriormente, el proyecto de Baltimore, la zona que me tocó desarrollar, muy importante, que era la zona de vivienda, dentro pues, de lo que era el equipo que desarrollamos esta parte. Luego la ciudad de Muna, desarrollo de Nuevo Librino, Anillos de Bolonia en Italia, son proyectos urbanos, la ciudad de Meca en Muna, propiamente en Arabia Saudita, los jardines sagrados de Buda en Lumbini, pues, que es la recuperación de donde nació Buda propiamente, y lo que viene a ser pues, la integración de algunos elementos dentro de esta urbe antigua.
Mientras trabajaba en París, afuera del despacho hice un proyecto de concurso, reasentamiento humano Dagadagatán en Filipinas, en una, digamos, la estructura económica más baja propiamente de lo que viene a ser pues, Filipinas. Y pues aquí es una propuesta con supermanzanas, propiamente peatonal la ciudad o en bicicleta, centro de ciudad, que esta es la parte que es la parte central de aquí, y esta sería la ciudad contemplando la parte industrial que le daría trabajo a los que viven en esta ciudad. Esta es la ciudad administrativa de Túnez que hice con Bernard Serfus en París. Me tocó el Cartier, Le Cartier H1, 76 hectáreas, 4.750 viviendas y 23.750 habitantes. Cada una de estos estaba dividido, cada Cartier estaba dividido en 4 barrios, tratando de que los barrios fueran barrios platónicos de 5.000 habitantes, la zona deportiva, la zona de apoyo de entretenimiento, y cuando estaba haciendo mi doctorado me encontré en Túnez a que Luis Arnal, que estaba investigando edificios de Túnez, me encontré en la ciudad ya construida. Esta es propiamente una visión de Google actual, y se ve propiamente pues, el mismo concepto. El concepto era hacer un anfiteatro cartaginés, Puni, eh, y aquí es la maqueta, y aquí abajo se ve la ciudad, cómo se integró, claro, en el transcurso de 20 o más años, que es como se desarrollan estos proyectos. Aquí se ve el dibujo que realicé para lo que viene a ser ya el concepto del conjunto de la parte que me dieron, de la ciudad que era 90.000 habitantes, a mí me tocó esta parte, y las demás, pues creo que no se hicieron como se proyectó, pero en fin. Estos son unos estudios México SEMA Altepe, urbe del siglo XXI, que hice en el Sistema Nacional de Creadores de Arte de Conaculta, y el sistema de anillos, el estudio propiamente del crecimiento urbano. La urbe, aquí tengo muchos detalles de lo que viene a ser el centro histórico y el interior propiamente de la ciudad, los diferentes centros históricos, las puertas de ciudad, las diferentes, y todo lo dividí propiamente en los mismos cuartetos o los 4 barrios grandes de Tenochtitlan, buscando una parte simbólica. Es muy importante mencionar la recuperación que planteaba, esto fue en 2003, de la recuperación del lago. Resulta que antier busqué cómo estaba la precipitación pluvial, perdón, el grado el porcentaje de humedad relativa en la zona, y estábamos a 10% hace 2 días. Hoy estábamos a 15%. El permitido adecuado es de 40-60%, y el desierto de Atacama en Chile, que es el con menor humedad relativa, tiene el 1%. Nosotros estábamos a 10% y estuvimos a punto de extinguir el último vestigio del lago que quedaba y dejar una zona de tolvaneras como las que vivimos cuando se secó el lago de Texcoco, hoy ciudad de Nezahualcóyotl. Aquí se ven pues, las diferentes partes de lo que era Tenochtitlan, Achacalco, Teopan, etcétera, Coapopan, en fin, los 4 cuadrantes, la propuesta de la estructura y la infraestructura. Luego viene lo que viene a ser ya, para terminar y cerrar, México, su posición geoestratégica. Estamos en una situación privilegiada. El Anáhuac, que abarca toda la meseta central de México y el altiplano, así se llamaba antiguamente el Anáhuac. México pudo haberse llamado Anáhuac y finalmente se escogió México cuando se independizó, pero Morelos
El primer congreso que hubo fue el Congreso de la Náhuac, por eso le puse la megalópolis de la Náhuac, no por la universidad como algunos a veces piensan, sino por lo que realmente simboliza el Anáhuac. Las diferentes relaciones, hice un estudio de las vialidades de esto y traté de hacer la Etnópolis como una ciudad. Aquí podemos ver el estudio de la parte de la iluminación, el espectro propiamente luminista que me da, o de iluminación que me dio los diferentes elementos. Luego de ahí pasé a lo que viene a ser el Anáhuac, lo que ya comenté, lo que viene a ser la meseta central, que es esta parte, y el altiplano, que era todo el Anáhuac, y este concepto que es el área megalopolitana o de la megalópolis del Anáhuac, que lo escribí en 1982, escribía artículos mensuales sobre el tema de la megalópolis. Me dijeron que estaba loco, que era el momento de la descentralización, como fue este sexenio que también la plantearon, pero que es imposible. Yo les dije, pues la megalópolis se va a dar y va a tener 40 millones para el 2020. Bueno, esta es la megalópolis y las diferentes megalópolis mundiales que existen en Asia, en América del Norte, en América del Sur y en Europa, sobre el, digamos, la denominación que le dio Gottman. La de Etnópolis, que es el territorio tratado como una ciudad donde está la megalópolis, esa es una denominación que yo propuse. Aquí tenemos el esquema conceptual de la megalópolis, los diferentes anillos que concurren, las vías radiales principales, las 5 y las secundarias, y cómo se coordinan las diferentes ciudades. Esto aquí en 2007, una propuesta para mi tesis doctoral, una propuesta con todos los diferentes elementos, la simbología, los parques industriales, patrimonio de la humanidad, el lago que sigue siendo extremadamente importante, porque si no lo mantenemos, tendremos que desalojar la ciudad prontamente, porque nos vamos a ahogar a falta de humedad, sobre todo de noviembre, diciembre al 15 de mayo, que es cuando empieza la temporada de lluvias. Las propuestas de los aeropuertos, que era Felipe, pues, Ángeles, el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tizayuca, que es la zona más adecuada para ser el verdadero aeropuerto de la megalópolis de la Anáhuac y la coordinación con los dos aeropuertos. Aquí podemos ver la orografía del conjunto, cómo se integraron todos esos elementos. Todo esto pues trae muchos estudios atrás, dimensiones de vialidades, de carreteras, etcétera, que pues todo eso lo planteé en los diferentes estudios que he estado haciendo al respecto. Y aquí viene la formación fractal de conglobaciones. Esto de conglobaciones también es una propuesta mía. Conglobación hace la conglobalópolis mesoamericana. Nosotros, digamos, estamos entre la megalópolis tejana y la megalópolis San, que es San Francisco, San Diego, San Francisco, la megalópolis de la Náhuac, y formamos esta liga intensa donde nuestros puertos y nuestras conexiones principales son por Texas y por California, más que nuestros pequeños puertos que tenemos en el territorio. No contamos con un puerto de altura de estas dimensiones, aunque podríamos contar, pero no contamos. Petacalco en el Pacífico y alguna zona del Golfo que podría dar estas condiciones. Y la conglobalópolis norteamericana, que viene a ser pues, la zona de Nueva York, Wash Boss, como le decía Gottman, la zona de Chicago y la zona de Atlanta. Estas funcionan totalmente independiente de esta, o sea, nosotros y entre ellos tienen más relación a base de todo el Sun Belt en esta zona de aquí. Aquí lo puedo explicar cómo quedó, lo que era el territorio natural original, lo que viene a ser la conglobación con las diferentes conglobaciones mundiales, y aquí se puede ver las distancias y la relación de estas tres megalópolis que forman esta conglobalópolis.
todo pues, propuesto por trazos basados en poblaciones, movimientos, etcétera, y el espectro lumínico propiamente. Nada más para terminar, quiero agradecer a los arquitectos asociados y colaboradores, Mario Merodio, Eduardo Luna Trail, Sami Hayek, Miguel Hernández Prieto, Alfredo Gelfon Daniel, Federico Hunda de la Garza, Juan Manuel López Lora, Carlos Rivera Torres, Ricardo Guarman Martínez, Alejandro de la Vega, Javier Oliva, Alfredo Pacheco Luna, José Luis Aguirre Gas, Agustín Berenguer, Rafael Barona, Ulises Lisiaga y Raúl Barocio. Consultores Ingeniería, ingeniero Guillermo Noria, Fernando Carrillo, Marco Antonio Quiñones, ingeniero Navarro, ingeniero Moisés Farca, y debo de incluir aquí también al ingeniero Luis Javier Padilla. Artistas participantes, Ivonne Domenech, Sebastián, Kis Van Roy y Víctor Abreu. Y para terminar, nada más esta pequeña lectura, arquitectura, espacio, luz y forma. La arquitectura es espacio, luz y forma materializados desde el pensamiento, imaginación y raciocinio que convierten lo pétreo y lo natural en el hábitat del hombre, mas no simplemente para cobijarlo y permitirle desarrollar su vida cotidiana, sino que, a través del simbolismo y las sensaciones, alimentar su alma y provocar su espíritu hacia sentimientos de elevación, grandeza e importancia histórica, promocionando y vislumbrando así su aventura futura. A los hombres con su civilización y cultura se les recuerda por su arquitectura, donde culmina sus trabajos, afanes, industrias, riquezas y triunfos, donde las ilusiones y los sueños de los pueblos se transforman en piedra y donde lo temporal de su existencia permanece y pretende ser eterno. La arquitectura es reunión de anhelos, muestra de aspiraciones, ambiciones y pasiones expresadas en configuraciones geométricas. Es la vida deseada, el sueño materializado y el pensamiento convertido en espacios. Es el testimonio de lo pasado, la realidad palpable y la vivencia del presente, siendo el impulso vehemente hacia el futuro. A través del ordenamiento espacial y por medio de ejes, simetrías, color, planos y volúmenes, la arquitectura se encamina a la unidad y al orden, como una manifestación de la naturaleza desde la visión humana. Las obras de arquitectura son las artes reunidas en un solo trabajo. Es música de los espacios y las formas, danza de los ritmos, la cadencia y los contrastes. Es drama y representación teatral de las ideas. Es la pintura y la escultura finalmente integradas a la obra total, siendo poesía y expresión literaria materializadas. Es la reunión de artes visuales y temporales como búsqueda y elevación del hombre hacia el espíritu del universo. El arquitecto expresa y materializa lo que el poeta y el filósofo desean. Es el mensajero de la historia del hombre a través de la edificación, dando permanencia petrificada a las ideas, los conceptos y la cultura. Es aquel que debe poseer la sensibilidad del artista con el ingenio del técnico, la interpretación del filósofo con el espíritu del poeta, la optimización del economista con la disciplina del científico, la locura del idealista con la concertación del político, la expresión del hombre sencillo con la grandeza del hombre anhelante. Es el que integra la sabiduría y la interpretación de su momento histórico presente, que con el tiempo será pasado, pero quien va impulsando caminos hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. A mí me gustaría, digo, ya ha sido un poco larga la presentación. Por allí tenemos levantada la mano de algunos. Invitamos a Juan Carlos Yurrieta a que haga algún comentario. Puede abrir su micrófono y si acaso alguna intervención más. Y yo podría hacer unos comentarios finales para cerrar en base a la hora que tenemos, con ya 10 para las 8. Si quiere participar, José Sí, Yurrieta. para mandar un saludo, Rafa, y gracias por presentarnos estos proyectos siempre
Es un gusto ver tu trayectoria y lo que aportas a la cultura mexicana. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer que estés por aquí. Gracias. ¿Alguien más desea algún comentario? De Mariscal por ahí. Rafa, ¿cómo te va? Nada más felicitarte por tu presentación. Nos conocemos hace muchos años y me da mucho gusto verte tan activo. Muchas gracias, Te Diego, mando un abrazo, Rafa. por estar aquí con nosotros. Encantado. Me dio mucho gusto recibir la invitación. Gracias. Gracias, Diego. Bien. Muchas gracias. Si me Muchas permites, gracias a todos los Rafa. que vinieron y pues es un placer estar aquí con ustedes. Sí. Yo te invitaría porque, lo digo en un buen plan, que no suene peyorativo, pero yo quedé saturado por esta cantidad de exposición, en tu exposición tan amplia que hiciste. Tu trayectoria es súper vasta y no sé si lo conveniente sería y pudieran coincidir conmigo, ir después viendo varios capítulos de los diferentes tomos que nos presentaste. Y te dejo la inquietud, a mí me interesaría mucho en un futuro próximo el de la docencia, porque decía Paulo Freire que no hay docencia sin licencia. ¿Qué piensan los alumnos, tus estudiantes, los que has tenido a lo largo de tu trayectoria como docente y los que piensan ahora? Lo que piensan ahora de la que es esa relación maestro-estudiante, maestro-aprendiz. Tú fuiste aprendiz y practicante con grandes maestros y entiendo que lo has querido transmitir en tu práctica docente. Por otro lado, también me gustaría que conociéramos algunas experiencias particulares en concursos. Tú has participado en muchos concursos nacionales e internacionales, en un país donde no hay cultura de concursos y que creo sería importante reflexionar sobre ellos. Y bueno, será porque como yo no domino, ni siquiera domino el castellano, pero cuando hablas en náhuatl o palabras en náhuatl, es difícil entenderlas. En una de esas hubiera sido para mí más entendible algunas en japonés, o como dicen, es que está en chino. Yo creo que eso también es importante, manejar el lenguaje y la forma de expresarse. Y tal vez en ese sentido esperar un menos es más para después en la suma total de lo que pudiéramos ver cada uno de esos capítulos que yo los considero así, de todos estos tomos que nos has presentado, verlos de manera particular y por el área de interés de los diferentes académicos y la gente que nos acompaña en estos eventos, en esas transmisiones, para entenderlos un poquito mejor. Me quedo yo con esa inquietud y te la transmito para que pudiera seguir participando y colaborando aquí en la academia. Y pues agradecer a todos los que nos acompañaron. También hubo transmisión en vivo en Facebook, queda grabado. Muchos, como te lo comenté, lo verán después. Y creo que esperamos los comentarios de ellos para transmitírtelos y que esto se siga enriqueciendo en tu práctica, que pues es cotidiana, tan amplia y tan vasta. Muchas gracias, Rafael. Agradecer a todos y pues buenas noches. Si no hay más comentarios, si quieres decir unas últimas palabras, Rafael, por favor. Pues agradecerles esta oportunidad y creo que es muy importante lo que tú dices de los concursos. Esto de los concursos, con Agustín Hernández, cuando yo entré a la universidad, no nos daban calificaciones. El 10 era premio extraordinario, el 9 primer premio, el 8 segundo premio, el 7 tercer premio y el 6 era mención. Así es como nos calificaban y así pues nos metieron al espíritu de los concursos y además el concurso, pues es estar en el gimnasio, hay que estar participando porque ahí uno se está ejercitando y más a niveles enormes, ¿no? A veces proyectos de más de 100,000 metros cuadrados, 40,000, 60,000, y si uno puede hacer eso, pues obviamente un proyecto chico, un edificio pequeño, real, dentro de nuestro medio, pues se puede perfectamente solucionar a fondo.
Y pues agradezco mucho esta participación, principalmente al arquitecto José Francisco Reigadas, por haberme dado esta oportunidad, nuestro presidente, y pues a todos los académicos de nuestra Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias. Gracias, Fer. Antonio, ¿Están viendo ustedes allí? Sí, la imagen de la invitación para un homenaje, reconocimiento que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo al presidente José Reigadas, después de una larga y fecunda trayectoria profesional y gremial. Y bueno, esperamos contar con su asistencia presencialmente allá en la Facultad de Arquitectura o en la transmisión que haremos en vivo en nuestros canales cotidianos. Es importante hacer un reconocimiento en vida a un hombre que se ha dedicado a la promoción de los arquitectos y de la arquitectura mexicana, no solo en nuestro país, sino en diferentes lugares del mundo. Muchas gracias, los esperamos y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Buenas noches. gracias, buenas noches.